Bueno, vamos a ver qué nos cuenta este ejercicio, que hemos numerado como el 54. Nos dice que tenemos dos conductores paralelos muy largos separados a una distancia de 4 centímetros, nos la dan por aquí en el dibujo. Conducen corrientes en sentidos opuestos, de hecho nos lo dibujan. La I1, la intensidad 1, está saliendo de la pantalla, mientras que la I2, la X, está entrando en la pantalla. Aquí tenemos que I1 vale 8 amperios, mientras que I2 tiene un valor de 2 amperios. Nos dan la permeabilidad y nos preguntan, dice en el primer caso, dibujar un esquema indicando cuál es la dirección y sentido del campo magnético en un punto situado entre los dos conductores equidistantes, es decir, en este punto de aquí. Bueno, vamos a ver el campo que va a crear la intensidad 1. Os he puesto aquí este dibujo para recordar cómo eran esas líneas de campo. Con esa regla nosotros con la mano derecha cerramos los dedos y esa sería la dirección, indicando con el pulgar la intensidad. Lo podemos ver también como si fuera un tornillo que estuviera aquí clavado, atornillado en la pantalla y lo quisiéramos sacar, es decir, como la dirección va hacia afuera, esa intensidad va hacia afuera, para sacar, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es desenroscar, podríamos decir, o estamos girando de esa manera. Ese sería el campo creado. Por lo tanto, en este punto justo, en este punto que está aquí en el medio, el campo creado por la intensidad 1 va a ser en esta dirección y sentido y le vamos a llamar B1, ¿vale? Ese sería B1. ¿Qué ocurre ahora con la intensidad 2? En este caso está entrando en la pantalla. Es como si lo estuviéramos atornillando, por lo tanto también en este caso vamos a girar en las agujas, el sentido de las agujas del reloj. Como este punto equidistante le pilla aquí a la izquierda a esa corriente, también en este caso el campo creado lo dibujo al lado, pero sería en el mismo punto, ¿vale? Estarían las dos superpuestas, estos dos campos, que por lo tanto se sumarán como dos vectores aplicados sobre el mismo punto y con la misma dirección y sentido. Por lo tanto, esos serían los dos. Si sumamos ambos, quedaría B1 más B2, pues obviamente nos quedaría un campo total, que sería la suma de los dos, ¿vale? Que sería ese. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ese sería el primer apartado que nos piden. Los campos creados por B1 y B2, al sumar los dos nos queda ese campo total. Y ahora, pues obviamente nos piden calcular el valor del campo magnético que estamos haciendo. Lo voy a hacer por aquí. El campo creado por la intensidad 1, el que he llamado B1, va a ser igual a mu sub 0 partido 2pi por la intensidad 1 partido de x. ¿Cuánto es x? Pues x va a ser la mitad de la distancia, es decir, si son 4 centímetros, x son 2 centímetros pasado a metros. Esto nos quedaría 4pi por 10 a la menos 7 partido 2pi por 8 amperios partido de 0,02, recordar que hay que ponerlo en metros, y sería la mitad de la distancia. Todo eso nos da un campo 1 de 4 por 10 a la menos 5 teslas, y si hacemos el campo creado por la intensidad 2, pongo la fórmula que sería la misma, pero ahora hablamos de I2 y X, es la misma, la mitad de la distancia. Por lo tanto tenemos 4pi por 10 a la menos 7 partido 2pi por, ahora en este caso son 2 amperios, iba a poner, vale, dividido otra vez de 0,02, que es la mitad de la distancia, o lo que es x, ¿no? Desde donde está la corriente hasta el punto que estamos calculando el campo. Y en este caso nos queda justamente 10 a la menos 5, es decir, 4 veces menos, justamente porque lo único que cambia es que la corriente es 4 veces menor. La distancia al ser la misma, pues el campo es 4 veces menos. Si sumamos ambos campos, el campo total, en este caso, sería 5 por 10 a la menos 5 teslas. Fijaros que yo a la hora de dibujar los vectores no he tenido en cuenta esos amperios, los he dibujado igual, pero no serían igual. Uno es 4 veces mayor que el otro. Bueno, ese sería el apartado B. Por último, nos preguntan en el apartado C, calcular la fuerza por unidad de longitud que estos conductores ejercen sobre sí y en qué sentido apuntan. Bueno, pues lo hago, por ejemplo, por aquí arriba. ¿Vale? Entonces, la fuerza por unidad de longitud, en este caso,
va a ser igual, se calcula como mu sub 0 partido de 2pi por I1 por I2 dividido, en este caso, de la distancia que separa a ambos conductores. Si nosotros sustituimos todos los datos, que los tenemos, ¿verdad?, nos queda 1,5 por 10 elevado a menos 5, y como son fuerza por unidad de longitud, son newtons partido de metro. ¿En qué sentido van a apuntar esas fuerzas? Bueno, pues en este caso, como tenemos corrientes antiparalelas, en sentido contrario, las fuerzas van a ser de repulsión. Las fuerzas, es decir, se repelen esas fuerzas. F1 y F2 son iguales, pero de sentido contrario. ¿Vale? Podéis hacerlo si queréis. El campo 1, que se crea aquí sobre el hilo 2, va hacia arriba, como la intensidad va hacia afuera. Si hacéis por la regla de la mano derecha, vais a ver cómo la fuerza que se ejerce es hacia afuera, ¿vale? Venga, pues nada, un saludo. Bueno, vamos a hacer uno más, que tenemos tiempo. Y además es una cuestión muy cortita, así que la vamos a hacer muy rápidamente. Nos están diciendo que tenemos un conductor rectilíneo de longitud L que está orientado según el eje Z. Bueno, me he dibujado aquí ya unos ejes, ¿vale?, para poder hacer una interpretación de lo que nos están diciendo, ¿vale? Y conduce la corriente en el sentido positivo del dicho eje. Luego el eje Z, que yo he dicho que es este vertical, ¿vale?, pues vamos a tener un hilo y dice que conduce la corriente de esta manera y le ha llamado I a esa intensidad de corriente. En esa región donde se encuentra este conductor existe un campo magnético uniforme B orientado en el sentido positivo del eje X. Fijaos que he dibujado el eje X como eje que sale de la pantalla, ¿verdad?, y en positivo para afuera. Entonces ese campo, bueno, habría líneas de campo por toda la región, pero yo voy a dibujar una nada más, ¿vale?, que la voy a poner sobre el propio eje, ¿vale?, de tal manera que ese sería el campo del que nos están hablando. Me dice que construyamos el diagrama apropiado donde se indica dirección y sentido de la fuerza que va a actuar sobre este conductor. Ese conductor que he dibujado en rojo podría, bueno, como dice, de longitud muy larga, ese conductor pues seguiría, ¿verdad? Y entonces sobre él, este campo, que podríamos haber dibujado muchas más líneas hacia afuera, aunque con una es suficiente, nos preguntan qué dirección seguirá la fuerza. Bueno, pues si nosotros recordamos cómo era la fórmula para la fuerza que se genera sobre un conductor cuando está inmerso en un campo magnético, nosotros teníamos que era igual a la intensidad, que en este caso, bueno, pues será I, por el vector L, que en este caso tiene la misma dirección y sentido que la corriente, producto vectorial por el campo, ¿vale? Si nosotros hacemos este producto vectorial L por B, nosotros es como si lleváramos la regla de la mano derecha, ¿verdad? O podemos verlo como que el vector L, que sería este de aquí, ¿vale?, este sería el vector L, va sobre B. Entonces, si vas L sobre B, se nos está generando una fuerza que en este caso es perpendicular a ambas, por lo tanto va a venir dada en el eje Y, y además viene dada por el sentido positivo, Esa sería la fuerza que se estaría generando. Como nos preguntan también cuánto vale el módulo de dicha fuerza, bueno, pues el módulo de dicha fuerza, voy a ponerlo así, el módulo de esa fuerza será I, que es el valor de la intensidad, por L, que será el valor de la longitud. Bueno, lo han puesto con mayúscula, lo pongo yo también con mayúscula, la longitud de ese hilo, por el valor del campo, por el seno del ángulo que forman el hilo con el campo, que en este caso es 90, por entonces esto será 1, y nos quedará que el módulo viene dado por esa expresión, ¿vale? El módulo de la fuerza. Bueno, pues ahora sí, con este ejercicio, esta cuestión, pues lo dejamos. Venga, un saludo, hasta luego.